Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 6 de Profetas Menores. Estaremos dándole continuidad al libro de Amós del capítulo 5, 6, 7, 8 y 9. Y de esa manera pues concluimos el estudio de este libro, de este profeta menor. Y acá en su material, ¿verdad? Comienza como un desglose de los versículos, pero del 1 al 2, del 3 al 4, y así. En la Biblia, en el capítulo 5, dice el tema que ahí aparece, dice llamamiento al arrepentimiento. Si leemos, dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. El capítulo 5, dice acá en su material, comienza con una lamentación sobre la ruina de Israel. Amós contempla al reino del norte como si el castigo de Dios ya lo hubiera alcanzado a los impíos. Se presenta a la nación como virgen, debido a que hasta ese momento no había sido conquistada, ¿verdad? Por esa razón se presenta así, y eso lo vemos en los versículos 1 y 2. En los versículos 3 y 4 que leímos, dice que se anuncia que el 90% de la población va a ser destruida. Se nota por eso en el capítulo 4 un tono de urgencia en el versículo 4. Pero si así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Que son frases de verdad, bueno, palabras, ¿verdad? Tan importantes. Buscadme y viviréis. Dios nunca se va a apresurar a cerrar las puertas de la gracia y la misericordia. Quisiera detenerme un poco con estas frases. Buscadme y viviréis, ¿verdad? Estas palabras que tienen como tanta verdad. Buscadme y viviréis. Le estaba diciendo al pueblo de Israel: si ustedes no me buscan, ¿verdad?, no van a vivir. Porque dice: buscadme y viviréis. ¿Qué pasaba si no lo buscaban? ¿Iban a morir? Pues obviamente no iban a vivir, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios siempre nos ha permitido, ¿verdad?, a todos los que somos sus hijos, de alguna manera tener ese tiempo, tener ese espacio de tener una comunión con Él y poder acercarnos a Él. Y Él es alguien que no está tan preocupado por el tiempo, porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué más, verdad? Que Dios puede enviarnos a decir una palabra y Él simplemente va a esperar a que nosotros lo busquemos. Y entonces viviremos. Eso es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. En el versículo 5 dice, menciona el profeta lugares donde habían santuarios a los que acudía la gente para sus prácticas idolátricas, que era Betel, Gilgal, Berseba. Dice que era un lugar ya reverenciado desde Abraham. Eso lo vemos en Génesis 21:33. Pero ni eso le iba a valer, ya que Betel sería deshecho y Gilgal llevado en cautiverio. En el versículo 5 dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová, le dice nuevamente en el versículo 6, y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la apague. Nuevamente volvemos y escuchamos una frase de buscad a Jehová y vivid. Se repite ese llamamiento, ¿verdad? En el versículo 7 dice, de entre los muchos culpables se señala a los jueces injustos, pues habían convertido la justicia en ajenjo, lo que constituye un error muy amargo. Por medio de los hechos han echado por tierra la justicia. De verdad que el pueblo de Israel, ¿verdad?, a lo bueno, pues sí, que debería seguir, no lo hacían. Y a lo malo, pues le llamaban bueno, cosa que no era así. Y por eso Dios se encargó de enviar profetas para que llevaran mensajes a su pueblo. De verdad que al leer cada uno de estos profetas nos damos cuenta del amor que Dios le tenía a Israel.
que es algo asombroso y que creo yo que nosotros, humanamente hablando, si nosotros le mostramos amor a alguien, esperamos de la otra persona que sea algo recíproco, ¿verdad? No vamos a estar esperando que si nosotros amamos, la otra persona no nos ame. Pero en el caso de Israel se estaba dando así, ¿verdad? Dios estaba buscando al pueblo, pero el pueblo no lo quería. Pero a pesar de eso, Dios insistía y Dios sabía que el pueblo de Israel un día iba a volver. Un día de verdad iba a volver e iba a estar de regreso con él. En los versículos 8 y 9 se les insta a que consideren al Señor, que es juez justo y que también es Dios omnipotente. Es soberano absoluto de la naturaleza. Las constelaciones son obras de sus manos. Efectúa los cambios de la noche al día y viceversa y controla las aguas del mar. Eso lo vemos en los versículos 8 y 9, donde dice: buscad al que hace las Pleiades y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como mañana, como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Vea que cuando habla de esas constelaciones, pues está hablando de un Dios creador, de un Dios que hizo todo. En los versículos 10 al 13 dice: los jueces injustos de Samaria han pecado. Y obviamente, ¿verdad?, que habían jueces muy injustos. Y dice que se les había denunciado más de una vez. Se califica de muchas y grandes transgresiones los pecados de los jueces injustos y sobornados. La época era tan mala que parecía que lo más prudente era guardar silencio respecto a todo lo que estaba sucediendo. Y eso lo vemos en los versículos del 10 al 13. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Es lo que decía, ¿verdad? Al principio, quizás a lo que era bueno, no lo seguían. Pues lo que era malo, pues ahí iban. Entonces era bien difícil para Dios que ese mensaje llegara, ¿verdad? Que la gente pudiera entender lo que Dios quería, porque Dios siempre iba a querer lo mejor para nosotros, siempre, siempre, siempre. En medio de una circunstancia difícil y complicada, Dios siempre ve el resultado, el final. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es creer que Dios está haciendo algo, aunque no lo veamos, ¿verdad? Porque así le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Dice: Amós predice la calamidad que se cierne en el país. El lamento será universal y golpeará tanto al campo como a la ciudad. Eso lo vemos en los versículos 16 y 17. Y este capítulo 5 de Amós tiene 27 versículos, donde la última parte del versículo 27 dice: os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dice que aquí la sentencia justa de Dios por esa monstruosidad espiritual es el exilio. Todo el reino había de ser llevado en cautividad más allá de Damasco, porque dice: os haré pues transportar más allá de Damasco, lo que era una clara referencia a Asiria. Se les estaba anunciando, ¿verdad?, que si ellos pues no entendían todo lo que Dios les estaba pidiendo, pues ellos iban a ser eso, trasladados cautivos, ¿verdad?, más allá de Damasco. Nos vamos al capítulo 6, donde habla de la destrucción de Israel. En el capítulo 6, en el primer versículo, dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Y ese ay, pues es un ay no de encontrar, si usted se fija, sino que es un ay de dolor. Dice: se pronuncia un ay sobre quienes viven reposados en Sión y confiados en el monte de Samaria. Descansan sobre una seguridad falsa, engendrada por un ritual y una adoración inanimada, que en su ceguera creen que Dios satisface. Ellos pensaban que estaban de manera estable, cosa que no era así, eso no funcionaba así.
El profeta estaba señalando las naciones comparándolas con Israel y Judá. Amós muestra que a Israel se le llama la principal de las naciones, porque no desmerece en grandeza frente a ninguna de las naciones prósperas que los circundan. Eso lo vemos en el versículo 2, donde dice: pasar a Calne y mirar, y de ahí ir al gran Amad, descended luego a Gat de los filisteos, ver si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la nuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Dios pues les estaba diciendo ahí: ustedes de verdad algún día, algún momento me iba a pasar. Ellos creían que el día malo nunca iba a llegar, pero en realidad sí iba a llegar, porque iba a haber consecuencias de sus pecados. Dice en el versículo 7: por eso irán a la cabeza de los que van a la cautividad. Cuando mayores y más numerosos fueron los placeres, tanto mayor será el duelo que habrán de hacer. Eso lo vemos en el versículo 7, donde dice: por tanto irán a la cabeza a los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Creo que Dios estaba siendo muy claro. O sea, no sé cómo el pueblo de Israel de verdad no podía comprender, porque estaban tan cegados por su pecado que no podían entender. O sea, estaban con sus ojos cubiertos, prácticamente, no sé, espirituales, ¿verdad? Porque no lograban entender lo que Dios les estaba diciendo. Miren, lo que ustedes están haciendo no es lo correcto. Lo que ustedes tienen que hacer es volverse, porque dice: se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Es decir, en algún momento van a sufrir, van a pasar por circunstancias difíciles, pero no lo veían, de verdad. Y de verdad que Amós fue un profeta que habló muy claro, bueno, como todos los profetas, ¿verdad? Del versículo 14, 13 y 14 de este capítulo, porque solo tiene 14 versículos, dice: de igual manera su arrogancia no tenía fundamento. Se describe proféticamente el castigo a Siria, lo quebrantará desde Amad hasta el rollo del Arabá, donde dice: vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, nuevamente dice Jehová de los ejércitos: levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá, desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá. Vea que nuevamente les está diciendo, bueno, creo que ustedes van a entender de esa forma, ¿verdad? Iban a ser cautivos. Si nos vamos al capítulo 7 de Amós, dice que hay una serie de visiones del juicio, y el capítulo se divide en dos partes. Hay 3 visiones de destrucción, que lo vemos del versículo 1 al 9, y así está como dividido, podemos decir acá en la Biblia, donde dice 3 visiones de destrucción, del 1 al 9. Y luego está un diálogo entre Amós, el profeta, y Amasías, que era un sacerdote de Betel. Y eso lo vemos del versículo 10 al versículo 17. Yo de verdad les insto a que puedan leer la Biblia. A medida nosotros vamos leyendo acá el material, donde, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la visión de las langostas, usted lea lo que acá aquí dice, pero váyase a la Biblia, porque de esa manera vamos a lograr una mejor comprensión del momento del que estamos hablando. Dice el versículo de 1 al 3 acá en la Biblia: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí él criaba langostas como cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí que el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. El Señor le mostró a Amós que él estaba formando langostas que invadirían la tierra después de las ciegas del rey, cuando comenzaban a crecer el heno tardío. Es decir, era como la última cosecha que ellos tenían, ¿verdad?, para tener ese recurso. Dice: cuando las langostas hubieron consumido toda la hierba de la tierra, el profeta se entregó a la oración intercesora, y lo hace de tal modo que conmueve el corazón de Dios. Por la intercesión de Amós, el Señor se arrepintió y detuvo la plaga.
vea que a pesar de que Dios le revelaba cosas importantes a Amós, él también decía, no quiero que le pase esto al pueblo de Israel. Y entonces venía él e intercedía por el pueblo. Luego hay una visión del fuego, que eso lo vemos del versículo 4 al versículo 6. Luego una visión de la plomada, que es del 7 al 9. En la visión de la plomada dice, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves? Y Amós, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No le toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Una plomada de albañil es algo que les permite hacer que las paredes queden totalmente rectas, ¿verdad? Entonces él iba a poner una plomada en medio del pueblo, iba a ver si el pueblo en realidad estaba recto. Y dice, si eso no es así, yo no lo voy a tolerar más. O sea, Dios de verdad les dio las oportunidades, les envió mensajes y el pueblo de Israel no entendía. Y por eso vemos entonces que Jesús, ¿verdad? Dios, perdón, les muestra de alguna manera formas entendibles, ¿verdad? Como estas visiones, para que ellos pudieran entender qué es lo que iba a suceder con ellos. Luego tenemos el diálogo entre Amós y Amasías. Dice, Amasías, que era el sumo sacerdote en el santuario del becerro de oro en Betel, acusó al profeta ante Jeroboam. La acusación que hace Amasías en contra de Amós es: 1. Alega que Amós ha conspirado contra el rey. 2. Que la conspiración estaba siendo perpetrada en el mismo medio de la casa de Israel. Y 3. Que la tierra no puede sufrir la profecía de Amós, porque es lo que le estaba diciendo. No es posible, creo yo, ¿verdad?, que pensaba Amasías, de verdad, como una apreciación personal, que le decía, no es posible que puedan ustedes, pueblo de Israel, permitir que Amós venga a decirles todas esas cosas, porque de alguna manera Amasías sabía que si Dios lo decía, eso se iba a cumplir. Entonces había como una forma, creo yo, que trataban de hacer ver que eso como que venía de Amós, como que era culpa de Amós, que estaban hablando de cosas como una conspiración contra el rey, cuando eso no era así. Sabemos que Dios estaba usando la vida de Amós para llevar el mensaje. Amasías, dice, distorsionó las palabras de Amós de tal forma que se parecieran a una amenaza personal contra el rey. Eso lo vemos en el versículo 11. Dice, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Le estaba diciendo, lo que va a pasar es porque Amós lo dijo. No estaban viendo que Dios era el que estaba hablando. Dice acá, Amasías se dirige a Amós y lo llama vidente, en una desdeñosa referencia a sus visiones. Aconseja al profeta que huya a su propia tierra de Judá y que profetice allá para su sustento y su pan. De este modo le insinuó que Amós profetizaba con el fin de ganarse la vida. Además, le ordena que no profetice más en Betel por cuanto era santuario y residencia real. Pero ¿quién había llevado a Amós a ese lugar? Era Dios. Lo trajo desde Judá para ir a predicarle a Israel. La defensa de Amós, dice, consistió en una sencilla declaración de cómo Dios llamó a su siervo para el ministerio del profeta. Amós negó ser profeta profesional o haber recibido instrucción en una escuela de profetas. Su ocupación era boyero y recolector de higos silvestres cuando recibió el llamamiento de Dios. Su autoridad y su palabra no eran de él, sino que provenían directamente de Dios. Y eso era lo que estaba pasando, que Amasías lo que estaba haciendo ver era como que Amós, el interior de él, ¿verdad?, era el que estaba hablando, lo que él deseaba para el pueblo de Israel, aun cuando él era de Judá. Entonces, al ser de Judá, ellos lo veían como, bueno, él lo estaba viendo ahí como un enemigo, alguien que no quería algo bueno para Israel. Dice, en resumen, Amós está diciendo que debe obedecer a Dios antes que al hombre. Eso lo vemos todo
Le dice en el 13, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Ahí es donde le dice, no, es que aquí es un lugar real y tú no deberías de estar predicando en ese lugar. Y dice Amós, y esa parte me encanta porque él reconocía que no era él el que estaba hablando, sino que todo lo que sí era porque Dios se lo había permitido. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Vea que Amós era alguien, quizás como usted o como yo, que fue elegido por Dios para llevar un mensaje. Y probablemente él no había asistido a ninguna escuela de profetas donde podían haberse reunido y aprender, o como lo estamos haciendo nosotros ahorita acá en el Colegio de Teología. Cuando Dios quiere usarnos, no importa si tenemos una materia en teología, si tenemos 10 materias, si nos hemos graduado de teología, cuando Dios nos elige para usarnos, los elige cuando Él quiera y en el lugar que nosotros menos lo esperemos. Puede ser nuestro trabajo, en la calle, dentro de la iglesia, en un ministerio, donde sea. Dios pone su mirada en nosotros y sabe que somos útiles para Él. Luego tenemos el capítulo 8, ¿verdad? El capítulo 8, donde hay una cuarta visión, que es la visión del canastillo de fruta de verano. Y este capítulo 8 solamente tiene 14 versículos, ¿verdad? Y luego tenemos el capítulo 9, que con este finalizamos con una parte muy importante donde dice de que ese capítulo está dividido en dos partes, donde habla de la visión del santuario destruido y la destrucción de Israel y la promesa de restauración. Siempre hubo una palabra de ánimo. Si bien es cierto, había una palabra difícil y complicada, pero al mismo tiempo Dios termina diciéndole al pueblo de Israel, pero si ustedes hacen esto, entonces pasará esto. Y creo que es importante que podamos leer todo el capítulo, aunque no lo haremos acá en la clase, pero que sí ustedes puedan leerlo y disfrutarlo, de verdad, leerlo despacio, tranquilos, porque en la primera parte aquí del capítulo 9 dice, los juicios de Jehová son ineludibles. Es decir, no los podemos evadir, ¿verdad? Eso va a venir. Y del versículo 11 al 15 habla de una restauración futura de Israel. O sea, si bien es cierto, nos va a dejar pasar por las consecuencias, también lo que va a hacer es restaurar. En su material dice, en los versículos de 1 al 4, el profeta describe la ira de Dios sobre la adoración idolátrica de Israel y su juicio sobre ella. 2 veces dice que nadie escapará de la catástrofe. De los versículos 5 al 6 destaca la omnipotencia de Dios, donde dice, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y orarán todos los que le llamoran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Obviamente ahí estaba una forma de mostrar el poder de Dios. Veamos que dice que no crea a Israel que por ser el pueblo de Dios va a escapar del castigo. Dios no tiene acepción de personas, son para Él como hijos, ¿verdad? Es decir, es cierto, dice que sacó a los israelitas de Egipto para hacerles existir como pueblo y nación, pero también hizo lo mismo con los otros pueblos. Versículo 8, en la segunda parte, Dios declara que sus ojos están sobre el reino pecador de Efraín, que recuérdense que Efraín siempre se trataba de Israel, para destruirlo sobre la faz de la tierra. Y la promesa de restauración que nos vemos
del versículo 8, en la tercera parte del versículo 8, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Y luego de los versículos 9 al 10, el Señor va a zarandear, es decir, hacer mover de un lado al otro la casa de Israel entre las naciones. Aquí tenemos 5 puntos importantes. Dice, 1, el Señor es agente en todo zarandeo. El zarandeo es una descripción del estado sumamente inestable de Israel. El ser zarandeado entre todas las naciones revela la dispersión universal del pueblo de Dios. El tamo y el polvo serán eliminados y se perderán. El grano, que es el verdadero remanente de Israel, será preservado y liberado, pero también no escapa ningún pecador. O sea que siempre Dios le mostró al pueblo de Israel que si había pecado, habían consecuencias y que pues con esas consecuencias se iban a pasar. Y eso lo vemos de los versículos del 9 al 10 que hemos leído acá. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Aquellos que creen, ¿verdad?, que Dios es demasiado bueno. Sí, Dios es bueno, pero Él espera una actitud de cambio en nosotros, así como lo esperaba en el pueblo de Israel. Si eso no es así, si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos transformamos, igual, ¿verdad?, el mal nos alcanza y pues no vamos a heredar el cielo. Y los versículos acá 14 y 15 dice, profetizan que después de ser traídos a su tierra la habitarán en paz y para siempre. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Y pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es decir, esos momentos bonitos van a pasar. Y si nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, en qué etapa estamos, porque va a haber un momento en el que ahorita podemos sentir que las circunstancias son complicadas y difíciles, pero no es lo mismo que sean así porque Dios está probando nuestro corazón, a que nosotros busquemos esas circunstancias difíciles, a que nosotros busquemos estar en pecado, porque entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, volvernos al Señor para que todo mejore. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.